Hola, un saludo a todos y bienvenidos a la última parte de este módulo 5. Bueno, recordar que esta actividad formativa está financiada a través del programa Next Generation de la Unión Europea. Y sin más, vamos con el índice. En este último módulo vamos a ver los tipos de test estadísticos. Vamos a ver la asociación entre dos variables cualitativas, donde vamos a ver la interpretación de la odds ratio y su intervalo de confianza, y donde los tests que vamos a aplicar es el test de chi cuadrado de Pearson y el test exacto de Fisher. Posteriormente vamos a ver la asociación entre dos variables cuantitativas o numéricas, donde vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson, vamos a ver el gráfico de dispersión de puntos y vamos a ver la matriz de correlaciones entre más de dos variables numéricas. Y por último vamos a ver la comparación de medias entre dos grupos, es decir, cuando tenemos una variable numérica, como puede ser el peso, y tenemos una variable dicotómica de dos categorías, como puede ser el género, hombre o mujer. Entonces, donde vamos a ver la t-student de datos independientes, o vamos a ver luego posteriormente la t-student para datos emparejados, que sería, por ejemplo, tener el peso de un grupo de pacientes antes de realizar una intervención, una operación, una dieta, y luego volver a tomar a esos mismos pacientes el peso al cabo de 6 meses, 3 meses de la intervención, de la dieta o de la operación. Esos son lo que se llaman datos emparejados. Bueno, pues sin más, empezamos. Imaginar que queremos comprobar si hay relación entre fumar, tenemos un grupo de personas que fuman, no fuman, y cáncer de pulmón, si desarrollan cáncer de pulmón o no cáncer de pulmón. Entonces, la hipótesis nula indica que las variables son independientes, es decir, que no hay relación entre fumar y el cáncer de pulmón. O dicho de otra forma, la proporción de cáncer en el grupo que fuman es igual a la proporción de cáncer en el grupo de las personas que no fuman. La hipótesis alternativa es que las variables son dependientes, es decir, las proporciones son distintas. Está claro que con estas dos variables podemos construir una tabla de contingencia 2×2, lo que sería este caso. Imaginar que tenemos 100 personas que fuman, de las cuales 40 han desarrollado cáncer, y tenemos 100 personas que no fuman, y de las cuales 10 han desarrollado cáncer. Si calculamos la odds ratio, decíamos que era un producto en cruz, no nos vamos a complicar mucho, entonces que sería A por D dividido entre B por C. Recordar que la odds ratio es una medida de asociación entre variables cualitativas, entre dos variables cualitativas. Recordar que ya lo vimos en módulos anteriores, que el valor mínimo de la odds ratio es 0 y el máximo es infinito. Y luego que tenía 3 interpretaciones. Si es mayor que 1, quiere decir que la exposición es un factor de riesgo. Si es menor que 1, la exposición es un factor protector. Y si es igual a 1, que la exposición es indiferente. Entonces, en el ejemplo anterior, una cosa que sí es importante es cómo colocamos los datos en la tabla. Es conveniente colocar a lo mejor en la primera columna el evento y en la primera fila la exposición. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esto bien colocado, calculamos el producto en cruz para la odds ratio, sería 40 por 90 dividido entre 60 por 10, y esto nos da una odds ratio igual a 6. Como es mayor que 1, decimos que fumar es un factor de riesgo. Es decir, fumar ofrece una ventaja de desarrollar cáncer 6 veces superior en el grupo que fuma respecto a los que no fuman. En este caso, como hemos dicho, por decirlo así, hemos puesto en la primera línea el grupo de fumar, estamos comparando las personas que fuman con respecto a las que no fuman. Entonces, bueno, este es el caso que hemos visto, donde en la columna hemos colocado sin cáncer, en la primera columna, y en la primera fila hemos colocado sí fumar. Entonces hemos dicho que fumar ofrece una ventaja de desarrollar cáncer 6 veces superior en el grupo de los que fuman respecto a no fumar. El caso 2, ¿vale? Hemos puesto, imaginaros, en la segunda columna el evento y en la segunda fila lo que sería la exposición. Entonces, si volvemos a calcular la odds ratio, el producto en cruz sería 90 por 40 y 10 por 60, que es lo mismo que en el caso de arriba. Pero si os fijáis, lo que hemos hecho ha sido cambiar al mismo tiempo tanto el evento, que le hemos puesto en la segunda columna, como la exposición, que le hemos puesto en la segunda fila. Y el resultado no varía, sigue siendo el mismo. Imaginar ahora que ponemos en la primera columna sí tener cáncer, pero en la primera fila no fumar. Entonces, si hacemos el producto en cruz, ahora en el numerador estaría 10 por 60 y en el denominador 90 por 40. Esto nos da 0,167. Como es menor que 1, sería un factor protector, pero ahora el factor protector es la categoría no fumar.
¿De acuerdo? Cuidado con esto, ¿eh? No es que no fumar sea, o la confusión sería que fumar es un factor protector. No, en este caso es no fumar sería un factor protector. Entonces, no fumar ofrece una ventaja de desarrollar cáncer 0,17 veces superior respecto a fumar. 0,17 veces superior. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando multiplicamos una cifra menor de 1 por un número, en ese caso el cálculo es un número más pequeño. Si yo multiplico 2 por 0,5, el resultado es un número más pequeño, que sería 1. Vale, bueno, esto ocurre siempre y cuando el número x sea positivo, como en nuestro caso van a ser las ratios. Entonces hay que tener cuidado cómo ponemos cómo codificamos las variables, de tal forma que si el evento está en la primera columna, la exposición tiene que estar en la primera fila. También, desde un punto de vista lógico, o lo que nos ha pasado en este ejemplo, recordar que si fumar es un factor de riesgo, entonces no fumar tiene que ser un factor protector. Vale, de acuerdo, el error aquí podría ser que esto sería la interpretación de fumar, que fumar sería un factor protector. Y en el mismo caso, si ponemos en la segunda columna sí cáncer y en la segunda fila la no exposición, pues nos vuelve a dar el factor protector. Pero vamos a decir que en estos dos casos, en el caso 3 y caso 4, estarían como, entre comillas, estaríamos comparando los que no fuman con respecto a fumar. No es que el cálculo estuviese mal, sino que tenemos que saber interpretar los resultados. Entonces, en el caso 1 y 2 hemos comparado fumar respecto a no fumar, y en el caso 3 y 4 hemos comparado no fumar con respecto a fumar. Por eso, en este caso, en el 1 y 2 nos sale factor de riesgo, y en el 3 y 4 nos sale factor protector. Y luego, para que veáis la relación entre el 6 y el 0,167, es el inverso uno de otro. Si yo hago 1 entre 6 me da 0,167, y si hago 1 entre 0,167 me da 6. El resultado es 6. Vamos a ver qué es lo que pasa con los intervalos de confianza. Un intervalo de confianza es un rango de valores en el que nosotros vamos a confiar que esté contenido el verdadero parámetro poblacional, el que corresponde a la población. Entonces, por ejemplo, si tenemos que un odds ratio es 6 y el intervalo de confianza 2,79, 12,91, podemos decir que en nuestra muestra el odds ratio es 6, pero cuando extrapolamos esos datos a la población, podemos decir que tenemos una confianza del 95% en que dentro del intervalo 2,79, 12,91 está contenida la verdadera odds ratio poblacional. Está contenida el odds ratio de donde, no de la muestra, sino de donde nosotros, sino de la población donde nosotros hemos obtenido los datos. Vamos a explicarlo un poquito más en detalle. Si tomamos 100 muestras de una misma población, vamos a tener 100 odds ratios y por lo tanto 100 intervalos de confianza. Entonces, un intervalo de confianza al 95% significa que 95 de estos 100 intervalos de confianza van a contener el verdadero parámetro poblacional y 5 de ellos no. Entonces, desde un punto de vista teórico, nosotros confiamos en que nuestro intervalo sea uno de los 95 intervalos de cada 100 que sí contiene el verdadero valor poblacional, pero nunca lo vamos a poder saber a ciencia cierta. Si decimos que, por ejemplo, si de 100 intervalos de confianza 5 no lo contienen, entonces de 20 intervalos un intervalo no lo va a contener, que es el ejemplo que tenemos aquí. Nosotros tenemos 20 intervalos de confianza, donde 19 de ellos sí contienen el parámetro poblacional, pero que nosotros no vamos a saber cuál es exactamente, y hay un intervalo que no lo contiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que nos vamos a suponer que nuestro intervalo es uno de estos 19, que sí contiene el verdadero parámetro poblacional, pero nosotros no lo vamos a saber a ciencia cierta. Vamos a ver unos ejemplos de la interpretación de los intervalos de confianza. Imaginad que tenemos el ejemplo 1 donde la odds ratio vale 2 y el intervalo de confianza vale 1,25, 3,75, ¿no? Que sería este ejemplo desde un punto de vista gráfico, sería esta situación. La odds ratio es mayor que 1, entonces ya decimos que la exposición es un factor de riesgo. Además, como el intervalo de confianza no contiene el valor 1, fijaros que aquí en este intervalo entre 1,25 y 3,75 no está el valor 1, perdón, que está un poquito más a la izquierda. Entonces decimos que el resultado es estadísticamente significativo y obtendremos un p-valor inferior a 0,05. ¿Por qué? Porque todo este tramo, desde 1,25 a 3,75, sería un factor de riesgo. Todo este tramo. Entonces ahí no vamos a tener problemas y el resultado va a ser significativo. En el ejemplo 2,
La odds ratio también vale 2 y sin embargo tenemos un intervalo de confianza que está entre 0,8 y 4,25. La odds ratio es mayor que 1, entonces la exposición es un factor de riesgo. Vale, pero ¿qué es lo que pasa? Que el intervalo de confianza contiene el valor 1. Vale, estaría por aquí, a ver el ratón no me funciona. Estaría por aquí. Aquí tenemos el valor 1, entonces tenemos un tramo desde 1 hasta 4,25 que es factor de riesgo y este pequeño tramo en verde de 0,8 a 1 que es un factor protector. Entonces el intervalo, como yo no sé dónde el verdadero valor poblacional se va a caer en este tramo verde o va a caer en este tramo rojo, no sé dónde va a caer, entonces decimos que el resultado no es estadísticamente significativo y por lo tanto el p-valor será mayor de 0,05. Bueno, continuamos. El ejemplo 3. Imagina que tenemos una odds ratio de 0,7 y un intervalo de confianza de 0,55, 0,95. La odds ratio es menor que 1, entonces la exposición factor de protector. Igual que antes, como el intervalo de confianza no contiene el valor 1, entonces el resultado es estadísticamente significativo y tendré un p-valor de menor de 0,05. Y la situación análoga al ejemplo 2. Tendremos aquí una odds ratio de 0,7 y un intervalo de confianza de 0,5, 1,05. La odds ratio es menor que 1, está claro, 0,7. La exposición factor protector. Como el intervalo de confianza contiene el valor 1, ¿vale? Entonces tenemos que este tramo de 0,5 a 1 sería factor protector y de 1 a 1,05 factor de riesgo. Entonces, como no sé dónde voy a caer, si en el tramo rojo o en el tramo verde, entonces el resultado no es estadísticamente significativo y obtendríamos un p-valor mayor de 0,05. Por eso, cuando nos dan los intervalos de confianza de las odds ratios, es importante fijarse no solo en el p-valor, sino también si el intervalo de confianza contiene el valor 1 o no. Bueno, hemos visto un poquito la parte teórica, entonces vamos a ver ahora lo que sería el test de chi cuadrado, el test estadístico que tenemos que aplicar para ver la relación entre dos variables cualitativas, entre dos variables categóricas. Entonces vamos a utilizar el test de chi cuadrado de Pearson cuando el tamaño de la muestra es grande y el test exacto de Fisher cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Si queremos comprobar la relación entre fumar si no y cáncer de pulmón si no, lo que hemos dicho antes. La hipótesis nula es que las variables son independientes, las proporciones son iguales en el grupo de los que fuman y en el grupo de los que no fuman, y la hipótesis alternativa es que las variables son dependientes, es decir, las proporciones son distintas. Cuando el tamaño de la muestra es pequeño, es correcto utilizar el test exacto de Fisher, y cuando el tamaño de la muestra es grande, nos da un poquito igual utilizar el chi cuadrado que el test exacto de Fisher. Lo que pasa, simplemente, esto viene de hace años cuando no había ordenadores, que desde un punto de vista computacional, el test de chi cuadrado es mucho más fácil calcularlo que el test exacto de Fisher. Pero hoy en día, como ya tenemos ordenadores y son muy potentes, pues se puede calcular en cualquiera de las dos situaciones el test exacto de Fisher. Lo que hemos dicho, las odds ratios mayor que 1 a la exposición factor de riesgo, menor que 1 a la exposición factor protector y igual a 1 la exposición es indiferente. También el contraste de hipótesis lo podríamos decir si la odds ratio es igual a 1, que no hay relación entre las variables, o si la odds ratio es distinta de 1, que sí habría relación entre las variables. Entonces, en las bases de datos teníamos dos variables de esta forma: fumador 0 o 1 o no y sí, y exitus 0 y 1 o no y sí. Aquí estaría simplemente sin poner los nombres de las variables, y aquí ya una vez que los hemos puesto, pero que las variables serían de este estilo. Bueno, no os asustéis, este es un pantallazo de hacer los cálculos, de hacer el test de chi cuadrado y el test exacto de Fisher con un programa estadístico que se llama RStudio, que es un software libre y que cualquiera se puede descargar. Simplemente que lo sepáis, lo que pasa es que queda fuera del ámbito de estos cursos. Entonces, aquí tenemos lo que sería la tabla de contingencia 2×2, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, 89 personas que no fuman y que no son exitus. Tendríamos 21 personas que no fuman y sí son exitus. Entonces, por ejemplo, el grupo de personas que no fuman son 110. Y del mismo modo tendríamos 30 personas que sí fuman y no son exitus, y 60 personas que no fuman, que sí fuman y sí son exitus. Tendríamos 90 personas. Lo que pone en la segunda línea yo lo he pedido de forma explícita y luego lo vamos a ver un poquito más abajo. Este 65,4, 44,5, 53 y 36. Son lo que se llaman las frecuencias esperadas.
Y esto es válido, estas frecuencias esperadas son válidas para el test de chi cuadrado. Para el test exacto de Fisher nos da un poco igual. Y lo importante es que todas ellas sean mayores de 5. Porque si tenemos que alguna de ellas es menor de 5, entonces el test de chi cuadrado de Pearson a lo mejor no sería válido para este ejemplo. Por eso, porque el tamaño de la muestra sería pequeño, y hemos dicho que el test de chi cuadrado de Pearson no es válido cuando el tamaño de la muestra es pequeño, o puede que no sea válido. Este 80,9% son los porcentajes por filas, es decir, si yo divido 89 entre 110, me da 80,9, es decir, yo puedo decir, de las personas que no fuman, el 80,9 no fallece. Y este es el complementario, lo que falta hasta llegar a 100, este 19,1. Es decir, de las personas que no fuman, que son 110, 21 de ellas, que corresponden al 19,1%, sí son éxitos. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que en el grupo de los que no fuman fallecen el 19,1%, y en el grupo de los que sí fuman fallecen el 66,7%. Entonces, aparentemente, los porcentajes son muy diferentes. Y luego también tenemos los porcentajes por columnas, es decir, tenemos 81 personas que fallecen, de las cuales 21 de ellas no fuman, que corresponde a un 25,9, y 60 de ellas sí fuman, que corresponden a un 74,1. Entonces aquí vemos el test de chi cuadrado de Pearson. Bueno, el chi cuadrado, el valor del 46 nos da un poquito igual, estos son los grados de libertad en inglés, que también nos da un poquito igual, y el p-valor. Fijaros que esto está en notación científica, 9.19 elevado a la menos 12, es decir, esto es un número muy pequeño, prácticamente 0. Esto es menor de 0,05, por lo tanto el resultado es estadísticamente significativo. Aquí abajo es lo mismo que arriba, lo que pasa es que aplica lo que se llama la corrección de Yates, que sobre todo a lo mejor es importante cuando el tamaño de la muestra es pequeño. También tenemos un p-valor pequeño, 2.49 elevado a la menos 11, prácticamente 0. La misma conclusión que arriba, es decir, habría diferencias significativas. Bueno, ya lo podríamos decir un poquito, ¿no? Vemos que el porcentaje de éxitos en el grupo de los que fuman es el 66%, frente a un 19% del grupo del que no fuma. Y luego, a continuación, nos da el test exacto de Fisher, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vemos aquí el test exacto de Fisher, donde nos calcula la odds ratio estimada, que es 8,36. Vamos a ver luego un poquito lo que pasa aquí. La alternativa de Post y la hipótesis alternativa nos dice que la odds ratio, la verdadera odds ratio, no es igual a 1, que es lo que decíamos nosotros antes. Esto es lo que decíamos antes, la hipótesis alternativa, que el odds ratio es distinto de 1, que es lo que tenemos aquí. El intervalo de confianza del odds ratio es 4,24 y 17,08. Y luego estos son contrastes unilaterales, que de momento no les vamos a dar más importancia, ¿vale? La odds ratio es menor de 1 y aquí es mayor que 1, pero bueno, como norma general vamos a trabajar con los contrastes bilaterales. Y luego por último nos dice, la frecuencia mínima esperada es el 36,45, que sería esta de aquí. Y lo importante, esto está asociado al test de chi cuadrado de Pearson. Cuando es el test exacto de Fisher no hace falta que nos fijamos en esto. Y lo importante es que todas las frecuencias sean mayor que 5, en el caso que estemos utilizando el test de chi cuadrado de Pearson. Si os fijáis, bueno, por otra parte, si nos fijamos, este odds ratio que nos da el programa informático no es exactamente el resultado del producto en cruz. Si nosotros hacemos 89 por 60 dividido entre 21 por 30, que sería este odds ratio, da 8,48. Y sin embargo, el resultado que nos sale a nosotros en pantalla es 8,37. Esto tiene una fácil explicación. El programa informático calcula lo que se llama el odds ratio de Fisher, ¿de acuerdo? Y con su correspondiente intervalo de confianza y con su correspondiente p-valor. Y el producto en cruz es lo que se llama el odds ratio de Wall. Por eso, simplemente cambian en unos decimales, ¿vale? Veis que el resultado no es exactamente igual, pero son muy similares. En ambos casos el intervalo de confianza no contiene el valor 1 y el p-valor en ambos casos es menor de 0.001, muy significativo. Entonces, que sepáis que cuando obtenemos los resultados del programa estadístico, no es exactamente el producto en cruz, que sería el odds ratio de Wall, sino que calcula el odds ratio de Fisher. Bueno, y esto sería la interpretación de un test de chi cuadrado de Pearson o el test exacto de Fisher. Vamos a ver ahora la asociación entre dos variables numéricas, el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de correlación de Spearman. Bueno, el coeficiente de correlación mide el grado de asociación entre dos variables
cuantitativas entre dos variables numéricas, donde ambas variables tienen el mismo interés, tienen el mismo peso. Las variables a comparar tienen que ser independientes, es decir, yo lo que no puedo hacer es comparar el peso y el índice de masa corporal, porque dentro del índice de masa corporal está incluido el peso. Entonces, en estadística hay dos coeficientes de correlación que se utilizan principalmente. El coeficiente de correlación de Pearson, que es lo que se llama un método paramétrico, que mide lo bien que se ajustan los puntos a una recta. Esto es importante, ¿vale? Que los puntos que se ajustan a una recta entre dos variables cuantitativas, dos variables numéricas. Y el coeficiente de correlación de Pearson es un método que se dice no paramétrico, que mide cualquier tipo de asociación, no necesariamente lineal. Entonces, el contraste de hipótesis del coeficiente de correlación en ambos casos, en Pearson y Spearman, es que el coeficiente de correlación es igual a 0, que no hay asociación entre las variables, o el coeficiente de correlación es distinto de 0, que implica que sí hay asociación entre las variables. En este caso tendríamos una correlación lineal positiva, es decir, a medida que crece una variable, crece también la otra. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, bueno, aunque a lo mejor alguno se puede reír. Supuestamente, contra más horas paso estudiando un examen, la nota en ese examen va a ser más alta. Ya sé que alguno no estará de acuerdo, pero bueno. Y luego, por otra parte, una relación inversa o negativa podría decir, contra más horas veo la televisión, menor va a ser mi nota en el examen. Es decir, una variable crece y la otra decrece. Entonces habría una correlación lineal negativa. Y luego también simplemente comentar, no sé si os acordáis a lo mejor del bachiller o de la ESO o del bachiller, que hay más tipos de relaciones, no necesariamente lineales. Tenemos la potencial, logarítmica, la exponencial, como podemos tener aquí, etcétera, ¿vale? La potencial inversa. Es decir, no todas las relaciones tienen por qué ser lineales. Entonces, recordar que Pearson mide relación estrictamente lineal y Spearman mide cualquier tipo de relación. ¿De acuerdo? El coeficiente de correlación, tanto de Pearson como Spearman, oscila entre -1 y 1. Entonces, por ejemplo, si tomo un valor entre 0,7 y 1, decimos que hay una relación positiva y fuerte. Bueno, esto es la situación perfecta, donde todos los puntos están encima de una recta, cuyo coeficiente de correlación sería igual a 1. Si el coeficiente de correlación está entre 0,3 y 0,7, decimos que hay una relación positiva y moderada. Si está entre 0 y 0,3, relación positiva y débil. Estos dos apartados serían unas relaciones débiles, espurias. Si está entre menos 0,3 y 0, hay una relación negativa. Cuando una variable crece, la otra decrece, pero sería débil. Si no, yo por ejemplo, este ejemplo de aquí abajo, si yo intento calcular la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos, sería como una recta horizontal. Entonces eso no tiene pendiente, eso quiere decir que no hay ningún tipo de correlación. Si oscila entre menos 0,7 y menos 0,3, hay una relación negativa y moderada. Y si oscila entre menos 1 y menos 0,7, hay una relación negativa y fuerte. Este caso de aquí sería el ejemplo, la situación perfecta de un coeficiente de correlación igual a -1. Es decir, todos los puntos están sobre la recta. Este gráfico de la izquierda como este gráfico de la derecha son más bien teóricos, porque luego en la práctica no se obtienen de esta forma. Muchas veces se obtienen como el ejemplo del medio, que no hay ningún tipo de relación. Vamos a hacer, al igual que antes, vamos a ver los resultados de salida que nos da el programa RStudio al hacer los cálculos. En este caso tenemos tres variables, como puede ser la edad, el índice de masa corporal y la hemoglobina, que son tres variables numéricas. Los datos son inventados, por tanto las conclusiones son también erróneas, ¿vale? Simplemente son ejemplos que no son conclusiones para que llevéis a la práctica clínica. Entonces, nosotros en este caso tenemos aquí, como veis, coeficiente de correlación de Pearson y tenemos como una matriz de correlaciones. La edad, ¿cómo se relaciona consigo mismo? Pues la situación perfecta, 1, pero este dato no nos aporta nada. La edad, ¿cómo se relaciona con la hemoglobina? Pues tiene un valor de menos 0,16, es decir, una relación negativa y muy débil. La edad, ¿cómo se correlaciona con el índice de masa corporal? Menos 0,0097, o sea, prácticamente 0, ningún tipo de correlación. Y esto, por supuesto, es una matriz simétrica. La edad se relaciona con la hemoglobina del mismo modo que la hemoglobina se relaciona con la edad. Entonces, por eso veis aquí este menos 0,16 que también está aquí, menos 0,097 que está aquí, y menos 0,05 que está entre la hemoglobina y el índice de masa corporal.
y en la diagonal tenemos unos que son las relaciones de las variables consigo mismas, pero que no tienen ningún valor, ninguna interpretación ni ningún significado. Aquí nos dice que el tamaño muestral es de 150. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el cálculo del p-valor, ¿no? El p-valor calculado de forma bilateral, del estilo pairwise. Entonces, por ejemplo, el p-valor entre la edad y la hemoglobina es 0,04, si redondeamos 0,05, que sería significativo. Pero bueno, como la relación es muy débil, que está próxima a 0, no le daríamos mucha importancia. El p-valor entre la edad y el índice de masa corporal es 0,91, muy superior a 0,05. Nos quedaríamos con la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Y la relación entre la hemoglobina y el índice de masa corporal, un p-valor de 0,49, o sea que podemos decir que el coeficiente de correlación es igual a 0. O no tenemos evidencias para rechazar la hipótesis nula que afirma que el coeficiente de correlación es igual a 0. Y luego, por otra parte, como aquí hemos hecho comparaciones múltiples, hay veces que cuando hacemos muchas comparaciones o varias comparaciones, tenemos que hacer como penalizaciones. Es decir, no es lo mismo que yo tiro a canasta, imaginaos un ejemplo de baloncesto, que yo tiro a canasta una vez y meto canasta, que tiro 10 veces y meto una canasta. Entonces aquí es un poquito lo mismo. Cuando se hacen muchas comparaciones, es lógico que alguna salga significativo, aunque solo sea por azar. Entonces, en esos casos se penaliza el p-valor, es lo que se llama el p-valor ajustado. Pero bueno, no le vamos a dar más importancia. Lo que decimos aquí, un p-valor con penalización. No os asustéis, los gráficos o el programa también nos puede dar este gráfico. Este es un gráfico de densidad de la edad, ¿vale? Este sería el gráfico de densidad de la hemoglobina y este sería el gráfico de densidad del índice de masa corporal. Y este sería el gráfico, veis que bueno, no se ve, cuesta un poco verlo, pero estos dos gráficos son los mismos. Lo que pasa es que uno está girado como dos veces, de abajo a arriba y de izquierda a derecha, pero son los mismos. Es como si este puntito de aquí es este puntito de aquí. Entonces, en ambos casos se puede ver que hay una relación débil entre ambas variables. Cuando una variable crece, fijaros aquí la edad en este ejemplo estaría en el eje de las X y en el eje de la Y estaría la hemoglobina. Y aquí sería al revés. Aquí en el eje de la Y estaría la edad y en el eje de las X estaría la hemoglobina. Eso es lo que pasa. Entonces vemos que aquí tenemos una relación un poquito débil, ¿vale? En ambos casos. La edad con el índice de masa corporal es prácticamente horizontal, no hay ningún tipo de pendiente. Y la hemoglobina con el índice de masa corporal también hay un poquito de pendiente negativa, pero no muy significativa. Entonces estos son los gráficos de dispersión de puntos, que si os acordáis los vimos también en el módulo, o para explicar lo que era el factor de confusión, que calculamos también las rectas que mejor se ajustaban a la nube de puntos. Por último, vamos a ver ya lo que sería la asociación entre una variable cuantitativa, numérica, y una variable dicotómica, donde únicamente tenemos dos opciones: exitus, no exitus, género, hombre, mujer, etc. Y vamos a ver la Taylor-Student para datos independientes. Tenemos dos situaciones: si las variancias son iguales o distintas en esos dos grupos, o la Taylor-Student para datos emparejados. Entonces, sin más, bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver, por ejemplo, si la media de los triglicéridos en los hombres es igual a la media de los triglicéridos en las mujeres. La hipótesis nula, recordad, está en la letra mu, que significa en el alfabeto griego, lo interpretamos nosotros como media. Entonces, que la media de los triglicéridos en los hombres es igual a la media de los triglicéridos en las mujeres. La hipótesis alternativa, que son distintos. Esta forma de poner los datos, también yo puedo decir que la media de los hombres menos la media de las mujeres es igual a 0, o que la media de los hombres menos la media de las mujeres es distinto de 0. Es decir, si x es igual a y, entonces x menos y es igual a 0. Entonces, el método estadístico para comparar dos medias es la Taylor-Student para varianzas iguales o Taylor-Student para varianzas distintas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una comparación de varianzas para ver cómo son las varianzas en esos dos grupos. Si la varianza en los hombres es igual a la varianza en las mujeres, o la hipótesis alternativa es que son distintos. En función de esto, una vez que hemos comparado las varianzas mediante el test de Leven, pues entonces ya utilizamos la Taylor-Student de datos independientes para varianzas iguales, o la Taylor-Student de datos independientes para varianzas distintas.
Volvemos a lo de antes, por ejemplo, en la base de datos tendríamos una variable numérica, como puede ser la bilirrubina, y otra variable dicotómica, donde tenemos dos posibilidades, hombre o mujer. Si lo hacemos a través del programa R, pues tenemos el test de homogeneidad de varianzas de Leven, y únicamente con que nos fijamos en el p-valor es suficiente. 0,76 mayor de 0,05, por lo tanto no tenemos evidencias para rechazar la hipótesis nula, entonces afirmamos que las varianzas en ambos grupos son iguales. Entonces, posteriormente, luego lo que tenemos que hacer sería aplicar la t-de-student para varianzas iguales. Bueno, aquí está codificado, var equal, decimos que sí, que true, que verdad. Esto simplemente es para que veáis que aquí hemos aplicado que se supone que las varianzas son iguales. Entonces, hemos utilizado aquí las dos muestras, el t-test, la t-de-student, el p-valor obtenido es de 0,76 mayor que 0,05, por lo tanto no hay evidencias para rechazar la hipótesis nula. Como dice aquí, hipótesis alternativa, que la diferencia verdadera de las medias no es igual a 0, que es lo que veníamos comentando en este pasito de aquí, que x es igual a y, x menos y es igual a 0, es lo mismo. Esto sería el intervalo de confianza de la diferencia de medias. Como contiene el valor 0, ojo, el valor 0, porque estamos aquí restando. Sí que es verdad, y para evitar confusión podemos decir que cuando hablábamos de O ratio era el valor 1, pero un O ratio es porque estábamos dividiendo, pero ahora estamos restando, entonces ya no nos tenemos que fijar en el 1, sino en el 0. Y luego, por último, nos da las medias de los dos grupos. En el grupo de los hombres es 194 y en las mujeres 198. Si yo hago esta resta, 194 menos 0,98 me da menos 4,58, y el intervalo de confianza de esta diferencia de medias es lo que nos da aquí, es menos 34 y 25. Como el intervalo de confianza contiene el valor 0, entonces el resultado no va a ser significativo, y el p-valor sería 0,76, que es lo que nos aparece aquí. Si hacemos el gráfico de dispersión, de cajas y bigotes en ambas cortes, en hombres y mujeres de los triglicéridos, vemos que los resultados son bastante similares. Entonces es lógico que no hayamos encontrado diferencias estadísticamente significativas. Si en lugar de utilizar los triglicéridos utilizamos la creatinina, pues por ejemplo aquí ya obtenemos un resultado estadísticamente significativo, ¿vale? Un p-valor 3,47 elevado a la menos 12, que esto es prácticamente 0. Y si os fijáis, el intervalo de confianza no contiene el valor 0. La media de la creatinina en cada uno de las cortes, que si lo restamos, da 0,327, y el intervalo de confianza es 0,24, 0,41, que es lo que obtenemos aquí. Y un p-valor menor de 0,001. Si hacemos el gráfico de diagrama de cajas y bigotes, vemos que ya sí hay diferencia, que ya no están tan paralelos, sino que hay uno que está más arriba que los otros. El hombre está más arriba que las mujeres. Y por último vamos a ver un ejemplo de datos emparejados. Datos emparejados decimos, por ejemplo, puede ser que el peso antes de hacer una dieta es igual al peso después de hacer dicha dieta, o la hipótesis alternativa sería que el peso antes de hacer la dieta es distinto al peso después de hacer la dieta. Entonces, en nuestra base de datos tendríamos una variable como peso basal, que puede ser 74, 78, 80, y un peso post, pues después de la intervención. Pues este paciente ha pasado de 74 a 69. Hay una diferencia entre el momento basal y el momento post de 5 kilos. Entre 78 y 67 hay una diferencia de 11. Entre 80 y 72 hay una diferencia de 8. Entonces, a nosotros nos da un poco igual, pero simplemente para que sepáis que cuando hacemos la t-de-student de datos emparejados, veis aquí que pone paired t-test, ya no pone choose sample t-test, ahora tenemos paired t-test. Entonces, lo que hacemos aquí es, si lo que se crea, o el cálculo de la t-de-student de datos emparejados crea una nueva variable interna que es como la diferencia, esta diferencia que nosotros hemos calculado aquí, y lo que hace es comprobar si esta variable diferencia es igual a 0 o es distinto de 0, que es lo que aparece aquí. True mean difference, o sea, la diferencia media, no es igual a 0. Entonces aquí tenemos que la diferencia media es de 3,48, es decir, lo que sería la media de esta columna es 3,48, el intervalo de confianza es 1,48, 5,48, que serían estos datos de aquí. El intervalo de confianza vemos que no contiene el valor 0, por lo tanto el resultado va a ser significativo, que es lo que aparece aquí, este p-valor de 0,0007,
que podríamos, si estuviésemos escribiendo un artículo científico, lo podríamos poner de esta forma: el p-valor es menor de 0.001. Simplemente veáis que en el momento basal la media es de 79 y en el momento post es de 75. Y si hacemos el gráfico de cajas y bigotes, vemos que en el momento basal es un poquito más alto que en el momento post. Bueno, entonces con esto hemos terminado este módulo. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda, pues las podéis plasmar en el correspondiente foro. Muchas gracias y un saludo.